Quiero también decirles que Dios me habló en gran manera en este pasaje. En 1 Samuel 14:6, vayamos a la Biblia. Dice la historia aquí en la Biblia, el testimonio de estos dos hombres, como Dios obró en gran manera. Y nos vamos a enfocar en esta escritura. 1 Samuel 14:6. Y estaremos viendo otros versículos, pero vamos ahí. 1 Samuel 14:6, cuando lo he encontrado, un fuerte amén, gloria a Dios. Amén. Dice así, vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Todos? Vamos todos, que estemos ahí. Algunos no han llegado, les ha costado llegar. Algunos vamos a tomar el tiempo, si no, ahí lo proyectamos para que lo vean. Dice así, vamos. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Quiero concentrarme y ver la última parte del versículo 6, que dice: pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Es tremenda palabra, hermanos, ahí. El poder de uno. Le hemos titulado este mensaje: el poder de uno. El poder de uno. Sabía, hermano, que cuando solamente hay una gente que está dispuesto a hacerlo, hay poder en eso. Y primeramente, hablando del poder de uno, hablamos del poder de Dios. Amén. No de nosotros, porque nosotros no hay fuerza. Amén. Nosotros somos débiles. Nosotros flaqueamos. Somos finitos, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios infinito. Vamos a orar en esta hora. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, por todos los que tomamos el mejor tiempo, este tiempo. Hicimos tiempo para venir a tu casa y escuchar de ti en esta tarde, mi Dios, una tarde asoleada que nos has regalado, un día hermoso. Gracias te damos, mi Dios, por Leo, que hizo la decisión de seguirte en bautismo. Sigue obrando en su vida, que él siga creciendo, y te doy gracias porque a pesar de su niñez, él se ha parado firme y está siendo ejemplo para muchos niños, para muchos jovencitos, para su familia, para todos nosotros, mi Dios. Gracias te damos por él. Sigue bendiciendo su vida, y a todos los que se han bautizado, te han seguido en bautismo en estos últimos días, mi Dios. Te pedimos por ellos que sigas obrando en ellos, que ellos te permitan obrar en sus vidas. También rogamos, mi Dios, por este país, por el gobierno, por este presidente, que sigas obrando en él, en todo lo que está pasando en el gobierno. Mi Dios, en este país te damos gracias, mi Dios, porque vivimos en este país que es libre comparado a otros países de donde venimos nosotros. Gracias te damos por este país. Sigue bendiciendo, mi Dios, Estados Unidos. Sigue bendiciendo, mi Dios, esta nación, mi Dios, y que Padre Celestial, a pesar de que se han apartado, se han alejado, que nos uses a nosotros para que la palabra tuya poderosa pueda llevar libertad a todos los que están oprimidos, a todos los que están cautivos por el enemigo en este país, mi Dios. Gracias porque muchos de los que estamos aquí te conocimos aquí en este país. Gracias te damos por los misioneros que Estados Unidos ha enviado a nuestros países, a toda Latinoamérica, a Europa, al Medio Oriente, a Asia. Gracias te damos por este país, mi Dios, por sus creyentes, por todos sus misioneros que los has puesto, mi Dios, para ir a otros países que son desafortunados en ser solamente religiosos. Pero te damos gracias, mi Dios, por este país. Sigue bendiciendo, mi Dios, nuestras familias, nuestras vidas, y ayúdanos a hacer algo en este tiempo para ti, mi Dios, algo grande. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición, hermanos. Pueden tomar su lugar. No sé de ustedes, pero ¿cuántos les ha compadecido cuando vemos sufrir a otros? A mí me compadece cuando vemos que otros están doliendo, cuando vemos que otros están pasando por pobreza. Yo no sé si a ti te recuerda, pero yo me recuerdo cuando era niño. Sí me recuerdo, hermano, sí me recuerdo cuando era niño. En un par de ocasiones que papá me compraba un helado, una paleta
de chocolate. Me acuerdo esa vez, muy como si fuera el día de ayer, una paleta de chocolate con el chocolate por fuera. ¿Cuántos saben? Aquí los helados de aquí son buenos y son deliciosos y gracias a Dios por ellos, pero no son tan naturales como en nuestros países. En nuestros países, si le dicen que es de fresa, es de fresa. Si le dicen que es de cacao, de chocolate, es de chocolate. Pero aquí, bueno, por lo artificial y todo eso, pero allá yo traía una paleta de chocolate, tenía como unos 7 años, 8 años de nieve, de helado, y estaba pasando después de la paletería. Uno va ahí a la paletería donde las hace naturalmente, y estaba caminando con papá, agarrado de la mano a esa edad, y recuerdo ver a varios niños que se me quedaban viendo así. Y yo no podía ni comerme ni ponerme la paleta en mi boca, porque me dio mucho pesar ver a niños que no podían comprar, que no tenían un papá, que estaban en la calle. Y entonces mi papá, agarrándome la mano y caminando por la calle ahí en el centro, me dice: ¿qué te pasa? Come mi helado favorito, come tu paleta. Y me ve que estoy derramando. Saben, con los niños cuando no lloran, pero están con lágrimas y están derramando lágrimas aquí y por ahí. Me dice: ¿qué te pasa? Y le digo: bueno, es que estos niños no pueden comprar helado. Dice: no tengo para comprarle a todos esos niños, son muchos. Pero tú saboreala, cómetela para que no se vaya a derretir. Y me recuerdo esa ocasión tan especial así porque hacemos algo. En otras ocasiones veíamos a gente, a niños que conocíamos, porque uno tiene que tener cuidado con los niños, especialmente en este país, pero allá en nuestros países pues es diferente. Y él, cuando podía, pues les compraba también a ellos, y que conocíamos, que sabíamos que tenían padre, que no se iban a molestar por comprarle un helado, y es una bendición. ¿A qué viene todo esto? Es que cuando vemos una necesidad, hacemos algo para remediar esa necesidad. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Ignoramos la necesidad o damos la media vuelta y nos vamos y no hacemos nada? Hay veces que la necesidad está frente a nosotros, y ¿qué hacemos nosotros? Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo en Juan 6:28, solamente anoten, le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Efesios 2:10 también habla la palabra de Dios. Vayamos rápidamente a Efesios 2:10 y después regresaremos a 1 Samuel. Efesios 2:10. ¿Qué hacemos con la necesidad de otros? ¿Qué estamos haciendo en nuestro tiempo? Hay mucha necesidad alrededor nuestra, en nuestra familia, en nuestra propia familia, en nuestra comunidad, en nuestros parientes, nuestra nación, nuestro pueblo, nuestros países. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? ¿Están ahí? Efesios 2:10. Vamos a leerlo todos unidos en voz alta, porque es palabra de Dios. Ahí estamos. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó, hermanos, somos hechura de nuestro Dios, amén, creados en Cristo Jesús, amén. Hemos sido ya creados para buenas obras. El creyente, hermanos, hemos sido creados, no solamente Dios nos ha redimido, nos ha dado la salvación eterna, vida eterna, y ya se terminó nuestra vida. No, es para que hagamos algo al respecto, para que hagamos obra para Dios, para que hagamos algo para nuestro Dios, porque hay necesidad. John F. Kennedy dijo una frase muy clásica y muy conocida por muchos: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, más bien pregunta: ¿qué puedo hacer yo por mi país? Y así cada creyente, hermano, no preguntes qué es lo que Dios puede hacer por mí. Preguntémonos: ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? ¿Nos hemos preguntado eso? Ustedes tienen la contesta. ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Oh, pastor, es que Dios es un Dios grande que no necesita nada, que no necesita de mí. Dios necesita que hagamos su obra, porque a quien nos tiene aquí en la tierra es a nosotros. Nosotros somos sus manos y somos sus pies y somos su voz, su portavoz. Si es de que sí, Dios nos necesita, y más nos necesita en este tiempo.
Y vayamos ahora a la palabra de Dios. Vemos en la historia cómo el enemigo tenía 3 batallones, 3 escuadrones en contra del pueblo de Dios, y no había en ese tiempo, no había ni hierro, porque los filisteos habían acaparado el hierro, y el pueblo de Dios no podían hacer armas, no podían hacer machetes, no podían construir, no podían tener hachas. En este tiempo de crisis, ellos acapararon todos, y el pueblo de Dios tenía que depender de los filisteos para ir y aún que afilaran la hoz con que ellos sembraban, que afilaran el hacha, que afilaran todos. Tenían que acudir a los filisteos. Los tenían controlados. Y en este tiempo que vamos a ver en esta historia, que nos vamos a sumergir en esta historia, espero que tú te sumerjas conmigo en esta historia, en la palabra de Dios, porque para eso venimos. No venimos, hermano, yo no estoy aquí para venir a entretenerlos o perder tiempo. Yo estoy aquí porque Dios tiene palabra para nosotros. Y cuando nos sumergimos aquí, vemos, si tú estudias el capítulo 13, que solo se encontraba en el pueblo de Dios 2 espadas contra un ejército de 3 escuadrones. ¿Qué iban a hacer con 2 espadas? Contra un gran ejército. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 13, 22. Así aconteció, si tú lees antes, ahí dice que los filisteos eran los herreros. Mira el 19, porque para que tú estés pensando y dices, ¿dónde sacó eso el pastor? De la Biblia. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces dice que ahí Israel tenían que ir a los filisteos, descender y afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y les cobraban precios en cantidad, pero ese no es el punto. El punto es que el 22 dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Todavía Saúl era el que Dios estaba usando en ese tiempo, y Jonatán era su hijo. Excepto, dice, Saúl y Jonatán eran los únicos que tenían espadas. ¿Cuántas espadas había? 2. Dice, la guarnición, versículo 23, de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Versículo 1 de 1 Samuel 14, 1 dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. ¿Cuáles armas? Si solamente tenían 2. Ven y pasemos a la guarnición. Guarnición quiere decir guardia. Guarnición quiere decir un grupo de soldados que están haciendo escolta, que están guardando. Es una fortaleza que no podían pasar. Y él le dice, vamos, pasemos la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. ¿Por qué? Porque Saúl temía de que no iban a hacer. ¿Qué iban a hacer con 2 espadas? Y muchas veces el enemigo nos pone a nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros en estos tiempos de gran necesidad? Con tan gran necesidad y nosotros con pocos recursos. Pero déjame decirte que la palabra de Dios, hermanos, tenemos un Dios que no obra en nuestros recursos. Él lo que quiere ver en nosotros es disponibilidad. ¿Sabe lo que Dios vio en Jonatán? Que él no importaba, no vio la cantidad de ejército que estaba del otro lado, no vio cuántas armas ellos tenían o que no poseían, porque la mayoría de nosotros decimos, no sirvo a Dios porque no tengo. Si yo tuviera, dicen, serviría más a Dios. Si yo tuviera este talento como este o como ella, sirviera más a Dios. Si yo solamente pudiera, lo hiciera. Pero no es que puedas, es la disponibilidad que nosotros tengamos delante de nuestro Dios. ¿Sabía, hermanos, que la gente piensa, bueno, yo como soy pobre, o dicen, ¿cómo dicen, hermanos? Soy pobre.
Pues si yo tuviera, yo haría. La gente siempre usa esa excusa. Pero ¿sabía, hermano, que Dios ha hecho grandes cosas con poco? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Dios hizo con una quijada de un asno, Dios hizo grandes cosas. Amén. Y Dios, hermanos, es un experto en hacer mucho de lo poco. Pero es la disponibilidad que nosotros tengamos para Él. Jonatán tuvo disponibilidad. Tenemos que ver que Dios usa al que está dispuesto. No al que está equipado, no al que tiene conocimiento, aunque Dios requiere de eso, pero Dios usa al que está dispuesto a ser usado. Y vemos aquí que ellos estaban dispuestos. Saúl no estaba dispuesto porque dijo Saúl, ¿qué vamos a hacer con 2 espadas contra un gran ejército? Dice la palabra de Dios en el versículo 2, y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado, estaba en la sombra, estaba cómodo. Dijo, no me saquen fuera de mi comodidad, como muchos cristianos que están cómodos y no quieren salir de su área de confort que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, importante los nombres, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Ellos creían que Jonatán todavía estaba allí. Ni se les ocurra, les había dicho Saúl, poder enfrentar a ese enemigo porque no tenemos armas. ¿Qué podemos hacer? Eso le había implantado el padre Saúl, un rey, a un hijo. Imagínate que el padre le está diciendo al hijo, a Jonatán, ni se te ocurra ir. Por eso él se fue. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fe le estamos nosotros impregnando, pasando a nuestros hijos si nos ven cómo reaccionamos en las situaciones de la vida? Eso es lo que yo le digo siempre a mi esposa, y está de testigo aquí. ¿Qué le estás pasando? ¿Qué le estamos pasando nosotros a nuestras hijas, a nuestras hijos? Si ven que es tiempo de servir a Dios y nosotros no servimos a Dios, no estamos dispuestos para servir a Dios. Amén. Si nosotros no tenemos ese corazón dispuesto para que Dios haga algo grande en nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Si Dios va a hacer algo grande, hermanos, tú y yo es hora que tengamos un corazón dispuesto para nuestro Dios en estos tiempos. En el 2022, Dios está esperando a gente no que sea capaz, no está esperando a gente que sea fuerte. Amén. Dios está esperando a gente que sea débil, que dependa en Dios y no en nuestra fuerza. Amén. Dios es lo que está esperando, porque dice la palabra de Dios, 2 Corintios, no van a ir por causa del tiempo, del capítulo 12, del 8 al 10, que entonces cuando yo soy débil, Él me hace fuerte. Amén. Cuando soy débil, Él me hace fuerte. Y Dios quiere, hermanos, que seamos humildes. ¿Sabe? Porque si nosotros creemos que yo soy la mamá de Tarzán, Dios no nos va a usar. Yo soy tal y vengo de esto y puedo hacer esto. Dios no habrá en nuestras vidas, porque hay tanta necesidad. Escúchame, padre de familia, hay tanta necesidad en tus hijos como en mis hijas. Hay tanta necesidad de Dios en estos tiempos. Mucha necesidad. Hay necesidad de nuestras iglesias, de líderes que se levanten. ¿Dónde están nuestros líderes? Amén. Qué bendición por ustedes. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, los líderes que están aquí. Pero ¿dónde están los demás? Y después queremos que Dios nos bendiga. Déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Es como cuando la gente ora y dice, y quiero corregirte con la palabra de Dios, cuando dice, bueno, Dios también me va a dar a mí. Porque Dios sabe que si yo tuviera, cuando pasa el plato de la ofrenda y diera, pero mira, como no tengo mucho, no voy a dar. Entonces oramos, y a veces he escuchado mujeres que oran, Señor, bendice al que no tiene, que no va a dar. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? 2 Corintios 9. Dios ama al dador alegre.
Dios va a bendecir al que da, con alegría, con gozo en su corazón. No esperemos la bendición de Dios si nosotros no estamos dispuestos a dar nuestra vida, a dar de nuestro tiempo, a dar de los talentos que Dios nos da. Pastor, pues yo no tengo talento. Dios usa algo. Es tiempo, como decía el hermano Dimas en esta tarde, es tiempo que hagamos algo en la música. No podemos estar dependiendo siempre del otro lado que vengan y toquen piano. Gracias por recordarme. Gracias por recordarme, Danielito. Ahí te estoy viendo, ¿eh? Pero hermanos, no podemos estar dependiendo de otros. Es tiempo que nosotros tomemos el toro por los cuernos y no depender de otros. Y queremos, Dios bendíceme. Dios va a bendecir al que está dispuesto. Dios bendice a aquel que trabaja. Amén. Dios bendice a los humildes. Dios bendice al que da. ¿Sabe, hermanos, que dice la palabra de Dios que Dios ama no solamente al dador alegre, pero Dios ama a los pobres? Jesucristo, ¿dónde estaba, hermanos? Con los pecadores, con los que nadie más los quería. Estaba con los pobres. Él dijo, yo he venido a anunciar, a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable. El Señor, vayan conmigo rápidamente para que no parafrasear y equivocarme como a veces suelo hacerlo. Lucas 4. Cuatro, 18. Ese día el Señor Jesucristo vino a la sinagoga y donde había dicho era una profecía de Isaías, que lo dijo en Isaías, no recuerdo el capítulo, parece que el 61. Después vamos ahí, no me tomen nota esa escritura que les di ahora, pero Lucas sí. Lucas 4:18 dice: el Señor Jesucristo se paró ese día en la sinagoga a predicando el mismo Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Se paró detrás del púlpito y comenzó a citar la palabra de Dios y dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba diciendo, tengo la autoridad, tengo el poder. Ese día se cumplió la profecía que Isaías escribió. 61, 1 y 2, sí, estaba más o menos correcto, sí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesucristo amaba a los pobres y les trajo buenas nuevas a los pobres para que ellos fueran ricos. Porque el Señor Jesucristo, siendo rico, dice la palabra de Dios, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y dice, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y él predicó corto, amén, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Tremendo. Mira, hermanos, cuando vengamos a la casa de Dios, olvídate de los que están allá, de los que están atrás de ti, de los que están a la par, de los que están al otro lado, y concéntrate en lo que Dios tiene para nosotros, en lo que Dios tiene para mí. Si le pueden bajar un poco al grave y subirle un poco al bajo. ¿Sí me entendiste, Luisito? Dice que sí, eso me gusta la actitud. Buena actitud. Hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, olvidémonos del que está a la par, de lo que está haciendo, de lo que está haciendo el otro, y concentrémonos en lo que Dios quiere para nosotros. Dice que los ojos del pueblo estaban fijados en Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que fijar nuestros ojos, como decía el himno, mira a Cristo. La gente se queja de otras cosas, miremos a Cristo, es tiempo de que miremos a Cristo. ¿Tenemos algo? Digámosle a Cristo. Dilo a Cristo, el Señor.
Mira a Cristo. No confiemos en el hombre. Fía en Cristo. Confiemos en Cristo. Cuando vengamos a la casa de Dios, olvidémonos de otras cosas, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. Quiere distraernos. Quiere que pongamos nuestra mirada en otras cosas. Que es un requerimiento que cuando Elías y discúlpeme que me vaya así rápidamente y venga y vaya, pero ese es el Espíritu Santo de Dios obrando. ¿Sabe lo que Dios hizo, hermanos? Que le requirió porque Eliseo quería ayudar como Jonatán y el paje de él. Por eso Dios, el Espíritu Santo me lo trae a mi mente. ¿Sabe lo que el requerimiento que le hizo, que le pidió Elías a Eliseo? ¿Qué le hizo en Segunda de Reyes? ¿Qué le dijo Eliseo? Más bien, ¿qué le dijo Elías a Eliseo? Siempre nos confundimos. ¿Qué le dijo? Si me vieres cuando fuere quitado, le avisó, dijo, un día voy a ser quitado de tus ojos. Si me vieres que se ha quitado, porque él le decía, wow, cómo Dios te usa, Elías. Mira, Elías, hermanos, Dios lo sabe en gran manera porque Elías era un hombre dispuesto para Dios y lo usó en gran manera. Trajo, hermanos, Dios le contestó y descendió fuego del cielo por la oración de Elías. ¿Quién más en la Biblia ha hecho eso? Que Dios descendía, trajo fuego del cielo. A Elías, un hombre de oración, un hombre dispuesto. Y entonces le dijo, gran cosa me has pedido. Si me vieres, te será concedido. Estoy parafraseando toda escritura de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan los que hemos leído? ¿Se recuerdan, hermano? ¿Qué le dijo Elías a Eliseo? Si me vieres, te será concedido. ¿Qué tenía que hacer Eliseo, hermanos? Eliseo tenía que andar para donde Elías anduviera. Si Elías caminaba para allá andaba Eliseo. Y no lo dejaba porque él quería la verdad. Yo quiero que Dios me use, dijo Eliseo. Dios, quiero que yo me use como a ti, Elías. Entonces dijo, cosa dura has pedido, pero te se va a conceder. Si me vieres cuando fuere quitado de vosotros, se va a conceder tu petición. Para donde quiera que andaba Elías, estaba Eliseo. Tú lo ves ahí, estudias la palabra de Dios en Segunda de Reyes, y para donde quiera que andaba Elías, estaba Eliseo. ¿Qué te quiero decir con eso? Dios, yo quiero que Dios me use. Para donde está el siervo de Dios tienes que andar tú. Y poner tu mirada en Cristo, mientras yo la pongo en Cristo. Amén. Es importante, hermano, ser leal al siervo de Dios. Lealtad. Hoy en los tiempos que estamos viviendo, hoy en día no hay lealtad al siervo de Dios. Tuvo que ser Eliseo leal. Esa palabra no la conocemos. Nos hace falta en el vocabulario. Leal quiere decir, hermanos, que él puede contar con él. Yo puedo decir en nuestra iglesia, para honra y gloria del Señor, que yo puedo contar con algunos hermanos con unos dedos aquí en mi mano, pero qué bendición, porque puedo contar con ustedes. Y son una gran bendición, hermanos, ustedes. Si no fuera por ustedes, el ministerio no sería lo mismo que es. No es de uno el ministerio, es de la iglesia. Y personas que son leales, cristianos que son leales a Dios. No puede ser leal a Dios y ser desleal al pastor. Qué bendición que regresando ahora a 1 Samuel 14, ¿sabe quién tenía también un siervo leal? Jonatán. ¿Qué le dijo el siervo de Jonatán? ¿Qué le dijo a Jonatán? Vamos, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Vamos. ¿Qué le dijo? Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que traía las armas, ven y pasemos a la guarnición. ¿Y qué dice, hermanos, en el versículo 6? Vamos al versículo 6, que es nuestro versículo. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y fíjate lo que respondió el siervo de Jonatán. Y su paje de armas, su paje era el que cargaba las armas.
¿Y qué iba cargando si solamente tenía una espada? Pero le iba cargando. Y su paje de armas le respondió: haz todo. ¿Qué dice, hermano? Haz todo. ¿Qué? ¿Qué dice? Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Tremendo. Dijo: no me importa si vamos a morir, Jonatán. No me importa dar la vida. No me importa si estos incircuncisos nos van nos van a secuestrar. No me importa. Porque quiero servir a Dios. Estoy dispuesto. Vamos para allá. Qué bendición por estos hombres de Dios, mujeres de Dios que son de apoyo para la obra de Dios y que dicen: no importa lo que pasemos, vamos hacia adelante. Hagamos, mira, déjame decirte y de recordarte aquí, querido y querida, que no estamos aquí para hacer mi voluntad. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y hasta que Dios nos permita. Y mientras haya un siervo de Dios que quiera hacer la voluntad de Dios, se nota, y yo lo voy a seguir. ¿Sabe por qué Dios está usando a su servidor como lo está usando para honra y gloria del Señor? Con pocos o con muchos. Porque también un día tuve donde ustedes están. Y están, hermanos, para honra y gloria del Señor, hermanos. Como dice el hermano Gilberto, no lo digo por mí, sino para honra y gloria del Señor. Lo digo para otros. Algunos de ustedes que tienen años, la familia Lagares, otras familias, no conocen que cuando Pastor Joel Marsh estaba aquí, este era el paje, este era el siervo. Se iba, predicaba, aquí se quedaba este siervo y predicaba para honra y gloria del Señor. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por muchos años. Dios nos usa así porque nos prepara, pero ve el corazón. ¿A quién le servía yo? ¿A él? ¿Al hombre? A Dios. Y ustedes le están sirviendo a Dios. Y yo les animo en esta noche que sigamos sirviendo a Dios. Cuando servimos a Dios, no podemos servir a Dios que diga yo voy a servir a Dios y no servir al siervo de Dios. Amén. No se puede. Dios usa, hermanos, al que está dispuesto. ¿Cuántas veces pensamos que porque no tenemos estudio o bienes materiales o que Dios no nos puede utilizar para hacer cosas grandes para Dios? En la Biblia vemos vez tras vez cómo Dios se utilizó a gente como nosotros, que a pesar que como ellos se veían, no estaban dotados, no estaban preparados. Mira, les voy a dar otro ejemplo. Moisés era tartamudo. Gracias a Dios que aquí nosotros no somos tartamudos. ¿Cuántos son tartamudos? No les quiero preguntar ni eso. Que no tenemos impedimento para hablar. Él no era solo tartamudo, tenía un impedimento para hablar. No podía hablar. No es que no quería, no podía hablar, tenía un impedimento. Y Dios le dice en Génesis, no anoté este pasaje porque no es la clave que estamos estudiando en esta hora. Pero Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo tu boca? Moisés, ¿quién hizo tu boca? Con eso Dios le estaba diciendo mucho a Moisés. Yo el que te creé, el que hizo tu boca, te voy a poner palabras en tu lengua y tú vas a ir a Faraón y le vas a decir las palabras que yo, hablando Jehová, que yo te mando. Hermanos, es que nosotros tenemos que prepararnos obviamente, pero cuando vamos y que Dios nos quiere usar, vamos confiando no en nuestra palabra, vamos confiando en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando servimos a Dios y nos ponemos donde Dios quiere que nos pongamos para servir la obra de Dios y que esta obra continúe y siga y vaya adelante, nos estamos poniendo en un lugar muy específico donde Dios quiere obrar en gran manera en tu vida y mostrar el poder. No estamos, hermanos, nos vamos y hemos sacado hacia adelante esta obra por el poder del hombre, por la fuerza del hombre. Hemos sacado esta obra por el poder de Dios primeramente y por los hombres y mujeres que han apoyado la obra de Dios y que siguen apoyando la obra de Dios. ¿Qué más hizo Jonatán? Jonatán tomó una decisión. Dijo: vamos a ir.
No importa lo que la guarnición que esté allá, no importa cuántas armas tengan, vamos hacia allá. No solamente se toma disponibilidad, pero se toma decisión. ¿Vamos a servir a Dios o no vamos a servir a Dios? Amén. Si vamos a servir a Dios, hermanos, vamos a servirlo con todo. Yo siempre he dicho esto, y esta es una frase que Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente. Cuando yo voy a jugar con todo. Cuando yo voy a reírme, ustedes me conocen, yo me río con todo y hasta de más. Cuando yo me pongo en serio, también soy muy serio. Cuando yo me pongo a servir a Dios, hermanos, soy celoso para servir a Dios. ¿Celoso en qué forma, hermanos? Porque hay dos tipos de celo, ya lo saben ustedes. El malo y el bueno. El ser un celo por la obra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos adoptar? Deja esos celos malos y adopta los celos buenos para servir a Dios. Para servir a Dios. Es celoso por las cosas de Dios. Soy celoso, hermanos, por servirle a nuestro Dios, porque tenemos un Dios que ha hecho mucho por nosotros. Celoso por esas cosas. Si vas a conocer a alguien que tiene celo, ¿por qué les digo? Y tenemos reglas en nuestra querida y amado ministerio de iglesia, porque soy celoso de las cosas de Dios. ¿Y por qué si les corrijo con amor y con esto y con todo y con la palabra de Dios? Porque soy celoso de las cosas de Dios. Porque es celo para Dios, hermanos. No es para hombre, es para Dios. El Dios que nos ha creado, el Dios de todo el universo, es para Él que le estamos sirviendo. Entonces, si yo voy a hacer lo mejor, voy a hacer lo mejor. Voy a dar de lo mejor. Si yo para el mundo daba de lo mejor y me vestía de lo mejor, ¿por qué no para Dios puedo dar de lo mejor y me puedo vestir para honra y gloria del Señor cada domingo? Vamos a una fiesta y vamos brillando, pero vamos a la casa de Dios y vamos en chancletas. No tengo nada en contra de la chancleta. Si tienes chancletas y es lo único que tienes, gloria a Dios. Pero ven a la casa de Dios serio. Amén. Porque vamos a estar delante de la presencia de Dios. Recuerdo la historia de un himno que dice este himno. Algunos de ustedes lo han escuchado. Este himno es Christmas Shoes, zapatos de Navidad. ¿Lo han escuchado? No, pastor, es que yo no creo en la Navidad. Entonces, ¿no crees que Cristo vino y encarnó aquí en carne? Cristo viniendo a este mundo. No celebramos una fecha, como les he dicho y les he predicado, enseñado. Celebramos al Creador que vino, dejó su trono de gloria por venir y darnos vida a nosotros. Los ángeles en ese día, hermanos, hicieron fiesta. Dice que las huestes espirituales daban gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hosana en las alturas, porque el Salvador ha venido a este mundo. Y este niño, su madre estaba moribunda. Es una historia real. Ese himno se escribió. Y esa madre estaba muriendo. Ya no le quedaban muchos días. Y el niño era un creyente. Y quería que su madre, cuando pasara y fuera a la presencia del Señor Jesucristo, que tuviera unos zapatos. No tenía zapatos. Y fue a la zapatería y estaba viendo por el cristal unos zapatos muy hermosos. Y quería comprarlos, pero no tenía dinero. Y dijo, varias veces notó el de la tienda, que es el de zapatería, que el niño venía y se quedaba viendo esos zapatitos ahí, decía. Hasta que un día le llamó la atención y le dice: ven, pasa. ¿Por qué ves tantos esos zapatos? Dice: porque mi mamá está enferma. Alguien escuchó de allí, dice: tiene cáncer y va a conocer a Cristo. Puede ser que esta noche conozca a Cristo, va a pasar a la presencia de Dios, de Cristo, y no quiero que vaya descalza. Ve la mente de un niño. Y quiero comprarle sus zapatos para mamá, para que cuando llegue a la presencia de Dios tenga sus zapatos. Y alguien más le dio y le trajo los zapatitos, le compró los zapatos, unos zapatos hermosos, y se los trajo a la mamá moribunda ya. Y le dice: mamá, te compré estos zapatos.
para que cuando veas a Cristo vayas con tus zapatitos lindos y nuevos. Si pueden escuchar ese himno, escúchenlo, hermano, es tremendo. Y dio lo mejor. Tenemos que dar lo mejor, hermanos, para nuestro Dios. Dios merece lo mejor. ¿Cuántos creen que Dios merece lo mejor, hermano? Dios merece lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Sabe que me he quedado y doy gracias a Dios por las iglesias alrededor, pero que también nuestra iglesia se distinga por eso. En una ocasión fuimos, y ustedes van a ser mis testigos, especialmente era una reunión de damas, que fuimos a Mulberry, el pastor Raúl Ventura, hace como 3 años, 4 años, fuimos un gran grupo en el autobús. Llegamos y yo estaba sorprendido desde que llegamos. Desde que llegamos, todos estaban vestidos de gala. Los jóvenes que estaban recibiendo a todas las damas. No era conferencia de todos, era de damas. Todos de gala. Todos vestidos de gala, todos el mismo color, la camisa, todos la misma camisa. La misma corbata, todos la misma corbata. Los zapatos del mismo color. Todo de lo mismo. Porque han aprendido muy bien. Y si tú has ido y conoces a ese siervo que da lo mejor para Dios. No estoy hablando de mí, estoy hablando de ese siervo. A donde quieras que vaya, da lo mejor. Y wow, yo me quedé sorprendido. Las hermanas de la misma manera. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nuestro Dios no lo estaban haciendo ellos para el hombre? Para Dios. Pero es ser dispuesto. Nosotros pedimos, hermanos, vamos a hacer eso. Yo no tengo ese color. Pues si no tiene, ora a Dios, que Dios te va a proveer ese color. No estamos en tiempos para estar gastando. Yo entiendo eso. Pero sabe, hermanos, y le voy a contar de mi testimonio también. ¿Sabe los primeros trajes, los primeros blazers, los primeros trajes que yo tuve? Me los fueron regalados. Pero yo me vestía como si fuera que yo los había comprado y los vestía, los almidonaba, los planchaba, los limpiaba, hacía todo porque es para el Señor. Es para Dios lo mejor, hermanos, y hemos entendido que era lo mejor para Él. Él estaba con pocos o muchos, vamos a darle lo mejor. Vamos a ir a cualquier lugar, somos pocos, somos muchos, vamos, pero vamos. Vamos para allá. ¿Qué vemos, hermanos? Que Dios tiene y va a usar a aquel líder que está determinado. La otra circunstancia que me tomé un poco de tiempo en este punto, pero el siguiente punto, si estás tomando notas, es determinación. Determinación. Jonatán tenía determinación. No solo decisión, determinación. Él estaba determinado, dijo, vamos a ir. Estoy determinado, vamos a ir, no importa si quedamos allá, si nos cuelgan, hagan lo que hagan con nosotros, vamos a confiar en Dios porque Dios puede hacer, con pocos o muchos Dios puede hacer. Y aquí llegamos al mensaje, este es el mensaje. El poder de Dios está disponible para el que cree. Y Jonatán estaba determinado y había decidido que Dios podía hacer con pocos o con muchos. Dios puede hacer la obra. Y le dijo, vamos hacia allá. Vamos, que Dios puede hacer. Y le dijo, le explicó, le dice Jonatán a su siervo, mira, vamos a hacer una señal, vamos a ir para allá y vamos a pasar la guarnición. Si pasamos la guarnición y el chequeo y todo pasamos bien, y si ellos nos dicen sube, le estoy leyendo, yo le estoy dando, estoy haciendo la tarea de ustedes. No se me pongan tan cómodos. Le estoy dando el resumen de la palabra de Dios, los que dicen los siguientes versículos. Y dice, vamos a pedirle a Dios una señal. Si ellos nos dicen para, es señal que Dios no nos ha entregado. Pero vamos a ir y no vamos a ir a saludarlos, no vamos a decirle, oye, ¿cómo están? Tengan compasión de nosotros, porque solo nosotros tenemos 2 armas, tienen todo el hierro y podía usar todas esas cosas. No, vamos a ir porque Dios nos lo va a entregar. ¿Crees que Dios nos lo puede entregar? Jonatán dijo, yo creo, vamos. Qué bendición por ese ánimo, hermanos, que tenía. Ellos estaban determinados y fueron. Y él les dice, la señal va a ser que si ellos nos dicen, suban acá, vengan, están tranquilos, vengan. Es que es una señal que Dios nos los ha entregado. Dios siempre nos da señales. Dios siempre nos da señales, hermano.
Léalo con su servidor porque los veo que están titubeando ahí. Dice el versículo 9, si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces ¿de qué dice? Nos estaremos en nuestro lugar. Vamos a quedarnos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Entonces ellos, dice la Biblia en el versículo 11, se mostraron pues a ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Era alto la guarnición, la fortaleza, y tras él su paje de armas. No lo dejó. ¿Y qué viene con esto, hermanos? Que cuando nosotros creemos que Dios lo puede hacer, el poder de uno se convierte en dos, y Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Dije, Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, hermanos. Yo lo creo. Y ellos lo creyeron, hermanos. Cuando nosotros creemos, nos mueve. Eso nos mueve, ponemos la fe en acción. ¿Qué hicieron ellos? No se quedaron con las manos cruzadas. Bueno, vamos a orar que de aquí los hagan, porque Dios sabe que nosotros queremos hacer la intención. Y como predicaba un predicador el otro día, las buenas intenciones, todos tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes, no bastan. Dios quiere que las pongamos en acción. Oh, no, pastor, usted no sabe. ¿Cuánta gente no me dice: usted no sabe cuánto, pastor, que yo quiero que Dios me use? Usted no sabe cuánto, pastor, que yo estaba disponible, dispuesto para ir, pero ya yendo en el camino y saliendo, que iba a ir para la casa de Dios, se dio esto, me aconteció esto y me aconteció lo otro, y esto. No importa. Vayamos. Que Dios tiene algo para nosotros. Qué pena sería si el rapto ocurriera en esta noche. Estoy diciendo, puede ocurrir a cualquier momento. Y otros creyentes allá dormitando, allá en las redes sociales, ni en el servicio, porque otros se han ausentado, no solamente de la casa de Dios, pero en estos tiempos se ausentan. Tampoco ni los veo aquí, estoy pendiente, ni los veo tampoco aquí. Comentan de otras tonterías, de otras cosas. Soy franco con ustedes. Y de la palabra de Dios nunca comparten, nunca dicen nada, ni ven los mensajes, como diciendo. Y es fuerte esa expresión. Pero hay una necesidad de nosotros, si queremos y venimos corriendo a la casa de Dios. Tampoco Dios obra así, querido. Dios nos obra solamente cuando estoy en necesidad. Y cuando sentimos la soga en el cuello, entonces sí vamos y corriendo a la casa de Dios. Gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso. Y por las oraciones del pueblo de Dios, Dios obra, pero no es por ti. Y Dios nos contesta ya. Y ni le damos. Estamos como los 9 que fueron sanados. Ni regresamos. Solo uno regresó a darle las gracias. Solo vine a ti a darte gracias. Los demás, no sé, y se me olvidó también el himno. No sé dónde están, pero yo, dice, estoy aquí. Oh, hermano, si no te fijes en los demás, como decía el otro día el hermano Esteban, yo estoy pendiente en todo. Mi esposa me dice: pero estabas esto. Y digo, no te preocupes, que yo estoy, Dios, por la gracia de Dios, me da la capacidad de estar en todo. Hasta ahora, hasta este día, y le doy la honra y la gloria a mi Señor por eso. Pero yo estoy en todo, hermano, en la capacidad que Dios me da. Y me dijo el hermano: no nos importa que hay sillas vacías o que no hay, o que está lleno, gloria a Dios. Pero ¿saben que Dios se importa? Yo le digo a hermanos: no te preocupes de los demás, preocúpate por ti. Porque hay poder. Si nosotros hiciéramos lo que
es nuestro deber de hacer, déjame decirte que nuestra vida sería diferente, nuestra familia sería diferente, todo sería diferente en nuestra vida, todo a nuestro alrededor sería diferente porque yo estoy preocupado por mí, en mí, y dejo a los demás. Pastor, pero no van a venir los demás, allá los demás. Un día daremos cuenta. Un día daremos cuenta delante de Dios. ¿Qué hicieron, hermanos? Ellos, no puedo decir yo creo en Dios y no ponerlo en acción. Ellos dijeron, cierro con eso. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Y Dios es experto en eso, hermanos. Dios no quiere. ¿Se recuerdan cuando Gedeón también quería ir a enfrentar al otro ejército con miles? Y Dios le dijo, no, solamente vayan algunos. Mira, ve al arroyo, y los que vayan al arroyo y se pongan en sus rodillas y se pongan y lamban las aguas y vengan, se pongan el agua ahí, solamente cuenta a esos que con eso vas a ir. Y solo los que se arrodillaron y lambieron las aguas y tomaron el agua y se la pusieron en el agua, ¿cuántos fueron? 300 contra miles. Dios es un experto en hacer grandes cosas. ¿Para qué? Para que nosotros no digamos, fue mi sabiduría, fue mi poder, fue que yo oro tanto, fue mi fe que hizo que temblara aquí este lugar, que mi familia se salvara. Y cuántos vienen así, dicen, y vienen, pastor, ¿no ve que Dios obró y Dios salvó a tantas almas? Qué bendición por eso. Pero no fuimos nosotros. Nosotros somos solamente instrumentos. No nos olvidemos de eso. Y dejemos que Dios nos use como instrumentos en manos de un Dios poderoso que puede hacerlo. Y Dios se especializa en ver que con unos cuantos hace grandes cosas. Para voltear todo Tampa. Yo me gozo cuando hay un hermano que ora aquí, no voy a decir su nombre porque a todos les gusta dar las informaciones y parecen noticieros, algunos, no todos. Y dice, cuando ora dice, gracias te doy, Dios, por salvar a millones y millones aquí en Estados Unidos y en otros países. Yo le digo, wow, qué gran fe tiene este hermano. Yo te doy gracias, mi Dios, porque ya está salvando a todos. ¿Cuántos millones hay aquí en Estados Unidos? Un aproximado, como 350,000 millones. Y él ora así, Dios, yo te doy gracias, pero Dios no lo va a hacer así por hacerlo por él. ¿Sabe quién necesita? Necesita de nosotros. Pero qué bendición, porque ya la oración ya Dios la está usando. ¿Qué puedo hacer yo por Dios? ¿Con armas o sin armas? ¿Qué puedo hacer yo con Dios? Con estos cuantos o muchos que somos. Con estos que estamos aquí. Con solo tú en tu familia puedes hacer grandes cosas. Pastor, pero yo soy el único en mi familia que conozco de Cristo, que conozco de Dios. Dios comienza con uno. Dios comienza con uno. Dios comienza con uno. Yo me gozo cuando vengo y veo a misioneros que pasan por aquí y dicen, bueno, tengo una generación que todos ya soy la cuarta, la quinta generación de creyentes, y cuando voy y luego les visito y veo, oh, hermanos, es una iglesia completa toda la familia, pero comenzó con uno. Y yo anhelo eso y yo digo, wow, cómo yo quiero que mi familia va a ir por el rumbo. Mi hermano me gana la ventaja, pero ahí va. Son ya 10 de ellos y todos son creyentes. Ya nuestras primas están viniendo al conocimiento de Cristo. Nuestros primos, nuestros familiares. Y así Dios comienza. Dios comienza con uno. Dios comienza con uno. No te desanimes, hermano Pascual. Dios comienza con uno. Mi familia no me quiere, mi familia me ha desheredado y no me habla. No te preocupes, que a Cristo también le hicieron eso. Lo rechazaron. Pero nadie más está sirviendo. Mira, los otros me hacen burla. Dijeron otros el otro día y por eso no vienen. No, pastor, ¿sabe por qué ya no voy a la iglesia? Porque todas mis amistades que tenía antes me dicen, ¿qué haces tanto en la iglesia? Y le creyeron más a la voz del enemigo.
¿Qué haces tanto en la iglesia? ¿Qué hago tanto en el mundo? Ya es suficiente, en el mundo me absorbe todos los días. Por lo menos yo le puedo dedicar un día a mi Cristo. Él merece lo mejor. Él nos da 6 días para que trabajemos, y el día séptimo, ¿qué dice desde la palabra de Dios? Y no es que somos adventistas, mucho menos, ni somos sabatistas, ni somos judíos, pero somos, ¿qué, hermanos? Cristianos, creyentes, que le dedicamos un día por lo menos al Señor. Y Dios bendice esa fidelidad. Dios ve esa fidelidad. No te preocupes, que Dios está obrando. Jueces 6:15, y finalizo con estas escrituras. Jueces 6:15 dice así: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Primera de Crónicas 4:10, y no tengo tiempo para explicar todo eso, pero hay mucha gente que habla eso, que dice eso: ¿cómo Dios va a salvar a Israel si mi familia es pobre y yo no tengo mucho, no tengo capacidad, no tengo palabra para hablarles? No te preocupes, que no estamos confiando en nuestro poder, en nuestra palabra, estamos confiando en la palabra viva de Dios. Primera de Crónicas 4:10 dice de Jabes: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó, ¿qué dice? Dios lo que pidió. Esta oración, hermanos, ha revolucionado en muchas vidas, la oración de Jabes. La oración de Jabes me impacta también a mí, y puede ser también la oración de cada uno de nosotros. Dios obró en la vida de todos estos, de Jonatán, del paje, de Elías, de Eliseo y de Jabes y de todos estos. ¿Sabe por qué? Porque no confiaron en su fuerza, confiaron en el poder de Dios. Las abundancia, más bien voy a decir en plural, las abundancias de Dios, la economía no las ha afectado. En inglés, the resources, las riquezas de Dios no se han agotado. Por más que esta economía, el mundo, la economía esté tan mal, la abundancia, proyectémoslo una vez más. Gracias hermano. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. Esa es mi oración también. Pero Dios la da al que busca, Dios la da al que pide, Dios la da al que es leal a Dios, al que es fiel a Dios. ¿Sabe por qué Dios se la dio a todos ellos? Porque fueron fieles a Dios. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque no estamos siendo fieles a Dios. Oh, si me dieras bendición. Pongámonos de pie, hermano. Dios, cuántas bendiciones nos ha hecho. Vamos a leerlo todos en voz alta. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Sabe por qué se lo otorgó Dios, hermanos? Y he estudiado en esta escritura. Porque fue leal a Dios, fue fiel a Dios, fue constante a Dios. Y sobre todo, para que no era para él, era para el pueblo de Dios, para beneficio de muchos. Porque a veces nosotros pedimos para nuestro propio beneficio: oh Dios, dame. Pero ¿qué decimos nosotros? Oh Dios, de esto que tú me has dado, ¿dónde está el pobre? Viene el pobre y le decimos: Dios te bendiga, voy a orar por ti, que Dios te bendiga, bye, y todo. ¿Y qué hacemos con él? Escondemos nuestra mano cuando tenemos con qué darle. No digas al pobre: ve, que Dios te va a bendecir y voy a orar por ti. Démosle de las tantas bendiciones y Dios nos va a dar más. Démosle.
Pero eso es cuando viene alguien que está necesitado en la iglesia, por eso levantamos ofrenda. Démosle, no nos duele, démosle, que Dios nos va a dar más. Oh, hermanos, mira, si yo contara todas las bendiciones que Dios nos ha dado en los últimos días, estaríamos aquí todavía 15 horas más. Pero yo sé por causa que es fin de semana de independencia y ustedes están ansiosos de salir, yo no sé para qué, porque lo mejor está aquí, pero bueno. En todo este tiempo de verano que hemos trabajado, yo siempre trabajo, hago proyectos afuera y no los quiero aburrir con todo esto. Pero en todos los años que tengo aquí en este ministerio, en esta iglesia, en el verano, de parte de la iglesia o algo, no me dan un cheque extra. Soy muy sincero con ustedes. Y dije, Señor, tú eres rico y en este tiempo, por causa de todo este proyecto que estamos haciendo aquí, tengo otros proyectos ahí pendientes, pero no me voy a preocupar, voy a trabajar aquí en tu casa. Mi esposa estaba allá, ya regresó, mi hija regresó y ella estaban y me dediqué y todo el día estábamos aquí en la casa de Dios trabajando. No crean que estoy allá solamente, sí hay tiempo que yo me voy a la oficina a atender cosas de la oficina, oración, principalmente lectura, preparación, llamadas, textos y cantidad de necesidades que tiene el pueblo de Dios. Orar por ustedes. Pero él me dijo, ok, sal y no te preocupes que yo te voy a preocupar. Estaba el pastor por allá y me dijo, tengo algo para ti. No es de acá de nosotros la iglesia, porque también eso, si tiene algo, es que es honesto en todo lo que más pudiera. Y tengo algo para ti. Y dijo, algo en ese tiempo. No pensé mucho y me da un sobre. Y ese sobre dice, y me das la cantidad, son 1. No crean que 1,000,000, hermano. 1,111,11 centavos. Le digo, wow, pero esa cantidad, ¿por qué? Dice, porque alguien de acá, de la iglesia, dio para los pastores de nuestra iglesia, para ti, para mí, para mi familia. Dio esa cantidad específica porque Dios se lo puso y me dijo que no te dijera quién es. Me dijo que no teníamos que saber quién es, solamente orar por él y darle gracias a Dios por eso. Dios provee, hermano. Y a otros hermanos, siempre Dios provee. Siempre Dios provee. Pero ¿sabe por qué? Porque damos también para la obra. Damos al pobre, al necesitado, a mi familia, a las familias de mi esposa. Menos porque gracias a Dios ellos tienen bienes, pero mi familia no, soy como mi familia es pobre, pero rica en Dios. Y le damos gracias a Dios y si Dios nos va a bendecir, tenemos que determinar que vamos a servir, que Dios quiere que la disponibilidad de nosotros y Él lo puede hacer, sea cualquier cosa lo puede hacer. Provisión, ¿qué necesitamos? Nómbralo, tráeselo delante de Dios en esta noche, traigámoselo a Dios. ¿Qué necesitamos? Recursos. El cielo está lleno de recursos. Cuando vayamos a la gloria de Dios, varios pastores hemos hecho esta ilustración. Dios nos mostrará, no sé si será el apóstol Pedro, Pablo, no sé, o él mismo, el Señor Jesucristo, y nos lleve a un lugar, a una enorme mansión y diga, mira todas las bendiciones que tenía aquí para ti, pero porque no te determinaste, no te decidiste servirme, no me pediste, o pediste, pero pediste para ser egoísta, porque yo sabía, porque Él conoce nuestras intenciones, que si le pedimos es ¿para qué? ¿Para qué te doy eso? Si te doy un carro nuevo es para decir, tengo el último modelo y nadie se va a subir porque me lo ensucia. No, olvídense de, no voy a llevar, te llama el pastor, hermano, hermana, hay un hermano que necesita un ride, que necesita transporte a la iglesia. No, pastor, porque mi carro es de piel, es de asientos de cuero, de piel, ¿y cómo lo voy a llevar? Entonces por eso Dios dice, bueno, va a ser el último carro de asientos de cuero que te voy a dar por ahora. Sí, hermanos, Dios es así, Dios sabe. Si Dios nos lo da es para servicio de Él. Vengamos en esta noche al Señor y démosle gracias por todas sus bendiciones. Decidamos una y por todas que le vamos a servir al Señor, cueste lo que cueste.
Hay veces que vamos a exponer nuestras vidas, pero estamos dispuestos a exponer nuestras vidas. Él expuso, Él dio su vida por nosotros. Los soldados de Jesucristo no se quedan. Somos valientes. Esfuérzate y sé muy valiente, dice la palabra de Dios. Esforcémonos. Creamos de que Dios lo puede hacer. ¿Qué es la situación que nos encontramos que Dios conoce? Que tenemos, tráesela a nuestro Dios, que Él la va a hacer. Padre, gracias te damos en esta noche.